97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. 97.3 Noticias, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las 2 de la tarde con 4 minutos y está usted sintonizando las noticias de las 14 horas aquí, por supuesto, en el 97.3 de FM. Yo soy Francisco Pimentel. Le invito para que permanezca con nosotros los próximos 60 minutos y, por supuesto, de antemano, el agradecimiento a nuestra directora por la confianza de estar en su espacio, este espacio es la titular. Y vamos a iniciar justamente con lo que dicen los principales diarios de México en las últimas horas y vamos a escuchar a nuestro compañero Miguel García. Adelante, compañero. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Nesa Radio 97.3 FM. El Universal. La espera terminó. Fútbol, pasión, música y cultura se fusionaron e hicieron retumbar el rejuvenecido Estadio Ciudad de México, que por tercera ocasión abrió sus puertas a la ceremonia de inauguración del Mundial. Excelsior. Gobierno consultará a base magisterial. Mantendrá diálogo con CENTE. Se negociará directamente con los docentes, no con las cúpulas sindicales, informó la presidenta. El Financiero. Sorprende el crecimiento de la industria durante abril. Este sector repuntó 10.2% en el cuarto mes del año y revirtió la caída de 4.4% anual en marzo. El Economista. Actividad industrial aumentó 2.1% en abril, su mayor alza mensual en 5 años. Manufacturera también tuvo buen resultado. En enero-abril, la actividad en conjunto cayó 0.3%. El Sol de México. ¡Qué arranque! México se presenta con una victoria en la Copa del Mundo, la primera en partidos inaugurales, y Raúl Jiménez se estrena como goleador en el magno torneo. La afición toma las calles para celebrar el triunfo en todo el país y algunas ciudades de Estados Unidos. La Razón. Y se ganó. Arranca tercera Copa del Mundo en México. Ante 80,000 almas, el Tri rompe maleficio de no triunfar en partidos de apertura. Anotan Quiñones y Jiménez. Marcador no convence a Aguirre. Critican inauguración superficial y perreo de ballet folclórico. La Jornada. Ola verde de más de 500,000 fanáticos inunda la Ciudad de México. Con todo y lluvia, festejan en el Fan Fest y terminan en el Ángel. Milenio. Claudia, por trato directo con el maestro, ya no con la cúpula. La CENTE y otros grupos multiplican protestas en el Azteca, el Fan Fest del Zócalo y 7 estados. Bucareli ve apoyos a infiltrados de Jalisco con las madres buscadoras. Reforma. Ve Claudia Sheinbaum Pardo inútiles pláticas con CENTE. Batean a líderes, van por la base. Anuncia mandataria que diálogo será directo en escuelas sin intermediarios. Reporte Índigo. Arranque triunfal. La cuenta regresiva terminó y México volvió a colocarse en el centro de la escena global con el inicio de la Copa Mundial del Fútbol 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum eligió vivir la inauguración entre aficionados y no desde el palco. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de Nesa Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Ya estamos aquí
en el centro de esta cabina, y una vez de agradecer a nuestra directora, la licenciada Rocío Román Fernández, por supuesto también le agradecemos a todos y cada uno de los compañeros que por supuesto es parte de este programa, en los controles técnicos Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción. Ellas son Litsi Medina, Fernando Malfabón, Brenda Merida y Nasir Martínez. De igual manera agradecemos que nos acompañen y se mantengan ustedes informados con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras redes sociales y las plataformas oficiales bajo el nombre que usted ya conoce, en esa radio 97.3 FM. Iniciamos con la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la conferencia de esta mañana desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional y, por supuesto, felicitando a los integrantes de la selección mexicana por su triunfo en el partido inaugural del Mundial FIFA 2026, al tiempo que destacó los festejos de la afición en varios puntos de la Ciudad de México. Aseguró también que quien le apuesta en contra de México siempre le va mal en la cancha, la política y en la vida. En otro tema, el titular del Ejecutivo dio a conocer que las exportaciones en México alcanzaron una cifra récord, una cifra histórica en abril. Perdóneme, déjeme quitarle aquí a esta situación que lo tenemos aquí en vivo. Discúlpeme. Comentábamos que el titular del Ejecutivo dio a conocer que las exportaciones en México alcanzaron una cifra récord histórico en abril con 709 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 13.3% de crecimiento para dicho mes. Además, se señaló que la actividad industrial alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2024 en abril, pues aumentó un 2.1%. Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó la Estrategia Nacional de Promoción Turística en México, la cual se conforma de 5 ejes: consolidación y diversificación de mercados emisores; 2, posicionamiento de experiencias auténticas y sostenibles; promoción digital y narrativa global de México, calidad y sostenibilidad de la experiencia turística. La iniciativa, dijo, se da en coordinación entre estados, municipios, la federación y el sector privado. Incluye una visión moderna, sustentable y con corazón profundamente mexicanos, sostuvo. En otro punto, la funcionaria informó que los indicadores turísticos del país tuvieron un crecimiento en abril de este año, a señalar que 8.3 millones de visitantes internacionales llegaron a México, lo que representa un repunte del 8.1% respecto a abril de 2026. Asimismo, apuntó que la llegada de turistas nacionales internacionales sumó 8.3 millones de personas, es decir, 1.8% más que en el mismo mes del año anterior. Con más información de la mañanera del pueblo sobre las cartas del vicealmirante Farías Laguna dirigidas a su persona, en las que acusa al Ministerio Público de la Federación de omisión en la entrega de información en el caso de Huachicol Fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que leyó la primera misiva y la segunda solo la envió a la Fiscalía General de la República, al tiempo que aseguró que Farías Laguna tiene responsabilidad en los hechos. Para finalizar la conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo afirmó que no existe persecución política en nuestro país, al expresar que la oposición quería mostrar una imagen negativa de México durante la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, subrayó que el mundo vio que el país representa felicidad, cielito lindo y el mejor grito de gol. Vámonos a otra información. La Secretaría de Educación Pública cancela mesa de negociación con la sección 9 de la CENTE. Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, canceló este viernes la mesa de negociación que sostendría con la sección 9 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de Educación.
Esta encabezada por Pedro Hernández. A través de un aviso difundido en redes sociales, la sección 9 informó que la reunión programada para este 12 de junio fue suspendida por la Secretaría de Educación Pública, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las razones de la cancelación ante ello. Esto llamó a sus agremiados y simpatizantes a concentrarse en Paseo de la Reforma para definir las acciones a seguir, cuestión que hasta el momento todavía estaban desde la mañana en estos puntos. La suspensión ocurre en medio del paro nacional que mantiene la CENTE desde el 1 de junio y tras varias rondas de negociación con autoridades federales que no han logrado destrabar el conflicto. Entre las principales demandas de la sección 9 y del magisterio, que por cierto es el magisterio disidente, se encuentra la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 al regreso a un sistema solidario de pensiones sin afores, la eliminación de las cuentas individuales, la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, así como mejoras salariales y laborales. El dirigente de la sección 9 de la CENTE señaló que no descarta continuar la huelga nacional. Sin embargo, precisó que esta noche habrán de analizar sus próximas actividades y si aprietan más, lo dijo así, y veremos si apretamos más las movilizaciones en la Ciudad de México. Además, informó que el secretario de Educación, Mario Delgado, lo llamará para acordar otra reunión. Bueno, dijo, él quedó de llamarme, yo espero que en el transcurso nos lo confirme. Estaba confirmada la reunión, nos plantearon una hora, nos pusieron a otra, otros plantearon un espacio, nos pusieron otro y bueno, pues de hecho ya nos podríamos ir para allá, las oficinas de la SEP. El caso es que se suspendió. Vámonos con la nota del triunfo de México en este Mundial FIFA 2026 que dejó una derrama importante. El triunfo de México sobre Sudáfrica en el primer partido del Mundial generó una derrama preliminar superior a 1.200 millones de pesos en el área metropolitana de la capital del país, por consumo en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, souvenirs y actividades locales. Esto lo señaló la Confederación Nacional de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. En un comunicado, el organismo del sector privado indicó que a nivel nacional el torneo puede representar hasta 65,000 millones de pesos para este sector, siempre que las oportunidades alcancen también a las micro, pequeñas y medianas empresas que usted conoce como las MIPYMES. Y no se concentren en grandes cadenas. La Confederación reconoció la capacidad de resistencia de los negocios de última milla que, pese a caída en ventas de movilizaciones de la CENTE, abrieron sus cortinas y demostraron que México también juega desde mercados, restaurantes, cafeterías y centros históricos. El organismo reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo coordinado con Altagracia Gómez, Josefina Rodríguez Zamora, José Merino, Iván Escalante y Edgar Amador para que los grandes eventos internacionales se traduzcan en prosperidad compartida y fortalecimiento de los negocios familiares. Ganamos 2-0, dijo, en la cancha. Ahora toca generar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades. Cuando un negocio crece, crece una familia. Cuando una comunidad avanza, avanza nuestro país, México, señaló Octavio de la Torre Stefano, presidente de la Concanaco. Voy a hacer un corte y continuamos. No se vaya, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.
En el Gobierno de México, transformamos el viento, el sol, el agua y el calor de la tierra en energía. Impulsamos las fuentes renovables para reducir emisiones y proteger tu economía. Con proyectos sustentables, llevamos energía a hogares, escuelas, industrias y al campo, aprovechando los recursos que son y siempre serán de las y los mexicanos. Con energías renovables, construimos un futuro sustentable, con justicia energética. Gobierno de México. Escuchas NSA Radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Ya estamos de regreso y son las 2 de la tarde con 19 minutos. Tenemos en la línea a nuestro compañero Félix Hernández. ¿Qué nos tienes, Félix? Adelante, estamos en vivo. Gracias, Paco. Darte a conocer información que tiene que ver con un operativo conjunto entre personal de inteligencia de la Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco con la Fiscalía General de Justicia del Estado. También la Secretaría de Seguridad Estatal y la Guardia Nacional participaron en este operativo. Fue la detención de un hombre generador de violencia en contra de animales, derivado de las denuncias ciudadanas en contra de un sujeto que lesionaba a varios canes. Las corporaciones realizaron las investigaciones correspondientes hasta ubicar el domicilio del agresor. En el sitio, los elementos detuvieron a Ernesto, de 50 años de edad, quien quedó plenamente identificado gracias a los reportes de la ciudadanía que originaron la investigación. Los uniformados le notificaron el motivo de su detención y le informaron que en la entidad el maltrato animal se castiga con multas de hasta 35,000 pesos, penas de 6 meses a 4 años de prisión. Estas últimas pueden aumentar hasta los 6 años si el agresor es servidor público o si el maltrato es video grabado y difundido. Al realizarle una revisión preventiva a Ernesto N., se le aseguró un arma de fuego calibre 22, 8 cartuchos útiles y estupefacientes. Por tal motivo, tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público con sede en Texcoco. La policía de Texcoco agradeció a la ciudadanía la confianza para denunciar este tipo de ilícitos y reiteró que están disponibles los números de emergencia 595 954 0006 y 595 955 2074 para que ahí, bueno, pues la población puede realizar las denuncias correspondientes y de forma anónima se dé a conocer todos estos detalles si es que hay una denuncia y castigar a los responsables. Paco, la información para el 97.3 FM. Gracias compañero, nos vemos y escuchamos la próxima semana, cuídate. Igualmente, gracias, fuerte abrazo, hasta luego. Déjenme comentarles rápidamente que quiero agradecer a mi compañero, más bien a mi vecino Alberto, que tuvo un pequeño percance hoy en la mañana en el automóvil y amablemente, pues con sus oficios y gran conocimiento, pues lo solventó. Muchísimas gracias, vecino, es muy amado Alberto. Nuestro agradecimiento hoy y siempre. Vámonos con las notas culturales. Daniel Krause revela el trasfondo real y ficticio del film México 86. Con ingenio, polémica y grandes personajes, la película México 86 revive la frenética carrera de nuestro país para convertirse contra todo pronóstico en sede del Mundial por segunda ocasión. La trama gira en torno a Martín de la Torre, un contador que se convierte en presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, luego de convencer al poderoso empresario Emilio Azcárraga Milmo, dueño entonces de Televisa, más importante del país en aquellos años, de traer de vuelta al mundo, más bien de traer de vuelta el Mundial a toda costa. Cuenta Daniel Krause que en realidad la historia surgió de una charla que tuvo con los productores de la película, quienes le preguntaron si sabía cómo fue que México logró ser sede de aquel encuentro futbolístico del año que se señala, en México 86. Aunque el escritor asegura que la película cuenta con un amplio trabajo de investigación, no se anima a decir qué cosas vistas en pantalla realmente sucedieron y cuáles fueron inventadas. Dijo: creo que el cine y la televisión no son buenos instrumentos biográficos e históricos. Sabíamos desde un principio que tenía vínculos con la realidad,
muchas de las situaciones que se ven en la FIFA están documentadas. Opina también que evita afirmar que todos los personajes son exactamente reales. Un caso específico es el de Martín de la Torre, cuyo nombre es ficticio y podría representar a Rafael del Castillo, quien dirigió la federación en aquel entonces, la Federación Mexicana de Fútbol, en el año de 1980 a 1988, y fue encargado de la organización de la justa deportiva que se señala. Más que una denuncia o un señalamiento de los posibles tratos oscuros dentro del fútbol internacional, para Daniel Krause, la película tiene como objetivo principal divertir y mostrar una característica especial de la idiosincrasia mexicana. Y finalizó: queríamos enfocarnos en una suerte de celebración del ingenio mexicano y luego mostrar que llevado al extremo tiene un costo. Eso invita a reflexionar sobre los límites del ingenio mexicano, explicó ampliamente. Exigen que Casa López Velarde mantenga su vocación y rechazan su reconversión escénica. A través de un pronunciamiento, el Comité en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde hizo pública su lista de exigencias enviadas a la jefa de gobierno, Clara Brugada, con respecto a este inmueble que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México pretende convertir en el primer cabaret público. El comité señala que este proyecto contraviene el objetivo por el cual fue creada, vulnerando su identidad y su función institucional, por lo que exige que se mantenga la vocación original de la Casa del Poeta Ramón López Velarde y su nombre, por lo que deberá retirarse el nuevo programa de manifestaciones artísticas ajenas a la poesía como el cabaret. El comité también exige libertad creadora en este espacio para asegurar que la casa sea un espacio plural sin distinciones de índole ideológica, política o estética, y sobre todo eliminar curaduría para evitar que se condicione la agenda de los autores. Entre las exigencias está preservar la gratitud de los espacios tanto para visitantes como para el uso de las instalaciones por miembros de la comunidad literaria y proyectos editoriales independientes, preservación del café bar, las hormigas, protección del patrimonio biográfico y documental, pues el espacio alberga las bibliotecas Salvador Novo, Efraín Huerta, el tercer fondo editorial y un archivo audiovisual. En cuestiones administrativas también se exige la destitución del actual director del espacio, Andrés Carreño, pues dicen que su perfil está enfocado en artes escénicas. Exigimos que el cargo sea ocupado por un poeta de reconocida trayectoria y conocedor de la obra de Ramón López Velarde. Además, se pide transparencia, rendición de cuentas, instalación de un consejo consultivo comunitario, respeto al decreto de expropiación de 1988, que dio origen al espacio, bajo advertencias de que cualquier alteración a su objeto de utilidad pública incurre en una violación al marco jurídico patrimonial de esta Ciudad de México. Una mesa de diálogo pública y una respuesta oficial a este pliego petitorio. Este viernes 12 de junio, la comunidad artística ha convocado a una protesta a las afueras de la Casa del Poeta Ramón López Velarde. La cita es hoy a las 4 de la tarde en la avenida Álvaro Obregón número 73 en la colonia Roma. Galería consigna la obra de Ramírez, Vázquez, Goethes y Friedberg, obras que han marcado la arquitectura y el arte de México, como la maqueta del Estadio Azteca de Pedro Ramírez Vázquez. Se reúne en la exposición Geometrías en Juego, Identidad y Cuerpos de México, en la que también se presentará piezas de Matías Goeritz y de Pedro Friedberg. La galería consigna explora la relación entre geometría, percepción y experiencia espacial a través de la mirada de estos tres artistas, para que el espectador experimente nuevas formas de imaginar y habitar el espacio, dice Laila Al-Hassam, administradora de este recinto. La galería consigna explora la relación entre geometría, percepción y experiencias espaciales a través de la mirada de estos tres artistas, para que el espectador experimente nuevas formas de imaginar y habitar el espacio. Dice Laila Al-Hassam, administradora del recinto:
para muestra exhibirá una versión de la columna de paraguas del Museo Nacional de Antropología de solo 2 metros de altura. Vámonos a las notas municipales. Ex agentes de fiscalía golpean a vecino y lo dejan inconsciente. Esto ocurre en el municipio de Nezahualcóyotl. Al regresar de el corte le voy a dar cuenta de esta nota. Regresamos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar. ¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo. Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir. El futuro se escribe con tu participación. INE. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Son exactamente las 2 de la tarde con 30 minutos y como siempre tenemos la crónica siempre bien aceptada a nuestro compañero Toño Elizarraraz. Adelante, doctor. Saludos, Paco. Pues aquí como cada 8 días para relatar algo de las vivencias que tenemos aquí en nuestro hermoso municipio 120 del Estado de México. Ayer precisamente asistimos, y digo asistimos porque fuimos con la familia, con amigos, al estadio Nesa 86, del que sabemos efectivamente que solo se puede ocupar la parte que corresponde a la zona de sombras. El municipio tuvo a bien poner 3 pantallas y hacer una invitación, esto es poder moderar la asistencia, que no hubiera más de la necesaria, y bueno, se cumplió el objetivo. También he de decir que a la entrada, pues bueno, se ofrecían algunos dulces, congeladas, paletas, bebidas, por supuesto sin alcohol, y alguna botana. Le daba una característica de ambiente de fiesta, pero lo más importante, sobre todo para los niños, yo creo que no tanto para los adultos, es el entrar a un estadio profesional y ver lo grande que es este estadio, disfrutar de la cancha y sobre todo del estar juntos. Un ambiente donde prácticamente, no sé, no tengo una cifra, pero podría pensar que son unas 5,000, 7,000 gentes las que asistimos ahí y que estuvimos muy atentos. Por cierto, para mi persona, pues ya sentarse 2 horas en una grada de cemento, pues ya no es tan fácil. Sin embargo, ayer la emoción, ayer el haber disfrutado de la compañía de todos los amigos, pues yo creo que nos hizo estar en un ambiente tan a gusto, de mucha fiesta, Hubo también ahí quien hizo ahí la tradicional Lola, que organizó también las porras a favor y en contra a veces del árbitro. Y bueno, era una fiesta como si estuviéramos en ese palco que seguramente muchos hubiéramos deseado tener en el Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México, o como le llamen. El tema es que el día de ayer los mexicanos nos unimos en una cuestión de fiesta. ¿Saben? Lo muy importante es, porque también se vivió en la inauguración, de cómo los mexicanos nos juntamos, nos sentimos muy en un ámbito nacional de mucho orgullo, nuestros símbolos patrios y, ¿por qué no?, nuestros representantes deportivos del fútbol. Y bueno, como ese rechazo a esas prácticas que ha implementado el presidente Trump en Estados Unidos y que hizo vibrar la opinión de la gente cuando presentaron la bandera. Pues así también acá se sintió, y en ese yo también creo que es muy importante que cuando tengamos este tipo de embates que a veces vienen seguramente de intereses económicos, seguramente, como también lo vimos, de gente que tiene toda la intención
de seguir manifestando o difundiendo que este país está en crisis, está en el peor de los problemas de seguridad, que económicamente no hay opciones, etcétera, sepa que finalmente los mexicanos, los ciudadanos de a pie, tienen su manera de pensar y también, ¿por qué negarles ese gusto por una afición y sentirse parte todos juntos de esto que llamamos la selección mexicana? Sí, claro, fue favorable, 2-0, me parece muy bueno a quien no le gusta, pero lo más importante, y lo digo por lo que se vivió en el NESA 86, nuestro estadio también en su tiempo parte de esa Copa Mundial del Fútbol, lo más importante es ese espíritu festivo, esa forma de abrazarse, de gritar, de vernos juntos como un solo ciudadano, un solo mexicano cantando El Cielito Lindo y hasta las lágrimas escurriendo por ver a nuestra selección triunfar. Diferente podría ser una opinión en términos de decir que si es un acto consumista, que si estamos... No, de ninguna manera. Yo, por ejemplo, y con esto quiero cerrar, creo que la manifestación de mis compañeros de la CENTE, muy válida, y sé que su lucha también tiene validez, creo que vino a menos, ¿saben? No pintó, no fue una situación que hubiera impedido o que hubiera sesgado la atención de la gran fiesta que vivimos ayer los mexicanos. Esto nos dice solamente que aun cuando nosotros, los maestros que tenemos demandas justas, o los camioneros, o los campesinos, o los de Ayotzinapa, o los de las madres desaparecidas, pues solo somos una parte muy pequeña de esa gran sociedad. Y bueno, hay que ver a veces dónde nos toca estar y hasta dónde tendría validez nuestra lucha por encima, no sé, de la fiesta o del interés del total de la comunidad, ¿no? Hasta aquí cierro mi comentario diciendo que pues disfrutemos estas fiestas. El Mundial ya empezó y ojalá que sea un punto para disfrutar, y si no, que sea un pretexto para juntarse con los amigos y la familia. Hasta aquí, Paco. Por supuesto, mi querido Toño, yo también con parte de mi hermosa familia grité gol, pero mira, me voy a poner más contento cuando le ganemos a Corea, ¿eh? Difícil, acuérdate que ahí tenemos un pendiente con los coreanos. O sea, y va a ser difícil, hermano. Ahí estaremos celebrando. Cuídate, un abrazo. Claro que sí, nos vemos para dentro de 8 días. Vámonos, nos vemos, Toñito. Bueno, pues estaba con ustedes comentándole que exagentes de la Fiscalía golpea a vecino y lo deja inconsciente en este municipio de Nezahualcóyotl. Esto tras un video difundido en redes sociales volvió a colocar bajo escrutinio el comportamiento de integrantes y exintegrantes de corporaciones de seguridad pública, luego de que un hombre identificado como exagente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fuera captado golpeando a otro sujeto en calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Las imágenes que comenzaron a circular ampliamente durante las últimas horas muestran una agresión que habría ocurrido en la colonia Benito Juárez y que terminó con la víctima inconsciente sobre el pavimento. Sin embargo, tras la viralización del caso, la propia Fiscalía Capitalina salió a aclarar que el señalado ya no se encontraba desempeñando funciones operativas al momento de estos hechos. Ante el impacto generado por el video, la Fiscalía precisó que el involucrado ya enfrentaba un procedimiento interno previo a esta agresión. De acuerdo con la institución, el ex servidor público fue separado de sus funciones debido a una investigación abierta por la Unidad de Asuntos Internos, aunque la autoridad evitó detallar el origen del expediente o los hechos que detonaron esa indagatoria. Confirmó que el proceso continúa abierto, es decir, en contra de este ex servidor público. El caso tomó notoriedad después de que el periodista Carlos Jiménez difundiera el material grabado en la vía pública. Según la versión difundida junto con el video, tanto el agresor como la víctima serían vecinos del municipio mexiquense. Aunque las circunstancias completas aún no han sido esclarecidas por las autoridades, el incidente escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física que terminó documentada en video.
En otra información, identifican al menos 10 colonias susceptibles a inundaciones en este municipio 120 de la entidad, que es Nezahualcóyotl. La Coordinación de Protección Civil de este municipio mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones climáticas a fin de actuar oportunamente al menos en 10 colonias, como ya le dije a usted, susceptibles de inundación. Esto es durante la presente temporada de huracanes, que se perfila como una de las más intensas de los últimos años. Juan Carlos Bárcenas, titular de Protección Civil Municipal, señaló que como parte del protocolo de actuación frente a los efectos de las lluvias, el ayuntamiento ha conformado las brigadas de reacción inmediata, en las que participan elementos de Protección Civil, bomberos, el organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento, servicios públicos, además de otras áreas, quienes están disponibles para cualquier eventualidad. Vamos a escuchar en este momento a mi compañero Rosendo Marín. Licenciado, estás al aire, adelante con tu comentario. Buenas tardes, Rosendo Marín, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Adelante, estamos al aire. Buenas tardes a todos, a todas. Pues sí, el tema de hoy es la estrategia de una escasez diseñada. La tensión en el estrecho de Hormuz no es un fallo, es una operación de diseño estructural de Estados Unidos. El objetivo es fortalecer la hegemonía del dólar mediante la inflación energética, monopolizar el mercado de gas licuado natural y del petróleo de arbitraje y reactivar el complejo militar norteamericano como único garante de una seguridad que el propio Washington socava deliberadamente. Estados Unidos neutralizó a productores clave como Venezuela, Libia y Siria mediante sanciones, desplazando crudo hacia un mercado gris, es decir, un mercado más bien ilegal. Empresas ligadas a Estados Unidos adquieren ese petróleo barato y lo reintroducen con precio oficial en el mercado global. El diferencial financiero fluye directamente hacia la banca de Estados Unidos. Al presionar a Irán en Hormuz, Estados Unidos garantiza que el precio base del barril se mantenga en niveles de crisis, maximizando los márgenes de este arbitraje y obligando al mundo a demandar dólares para pagar su factura energética. Al desconectar a Europa del gas ruso y amenazar el flujo de Qatar vía Hormuz, Estados Unidos se posiciona como el proveedor de última instancia. Bajo el lema de seguridad energética, obliga a la Unión Europea a firmar contratos de suministro a largo plazo que durarán décadas. Esta maniobra elimina la soberanía energética europea y encadena sus presupuestos al gas estadounidense a precios de pánico, muy superiores a los costos de producción en Texas o Luisiana. Detrás de estos movimientos operan las gestoras BlackRock, Vanguard y State Street, propietarias cruzadas de toda la cadena de valor. Y entonces, este encarecimiento energético actúa como catalizador para el trasvase industrial. Mientras la industria de la Unión Europea se vuelve inviable por los costos, Estados Unidos utiliza la ley de reducción de la inflación para ofrecer subsidios masivos y energía barata en su propio suelo. Esto succiona a las corporaciones europeas hacia territorio estadounidense, donde los grandes fondos controlan tanto la energía consumida como el capital generado por estas fábricas relocalizadas. Finalmente, la tensión con Irán obliga a las monarquías del Golfo a invertir miles de millones de dólares en escudos de interceptación, radares y cazas de última generación. Gigantes como Lockheed Martin o Raytheon venden la solución a una amenaza que la propia política exterior de Estados Unidos alimenta.
Es un ciclo de beneficio de 360 grados. Se genera la inseguridad, se encarece la energía, se firman contratos de gas por décadas, se captan las fábricas de los rivales y se venden las armas necesarias para mantener ese el equilibrio del sistema. De esta manera tenemos que es un negocio redondo todo lo que ocurre en el mundo y que solamente tiene como finalidad el enriquecimiento de las grandes corporaciones norteamericanas a costa de la seguridad europea, por ejemplo, a costa de la cuestión económica de los países árabes y a costa de esta guerra contra Rusia vía Ucrania que los obliga, por estar castigados, a no vender su gas y su petróleo hacia Europa. Por eso, ahora en México, la reflexión al respecto es, y esa es una discusión muy importante, y también retrotraer esa discusión que se dio hace años respecto a si el petróleo, como diría Ricardo Anaya, lo íbamos a ver nada más en los museos, donde se descubre que como visión estratégica no tenía mucho ese personaje, porque el petróleo es y seguirá siendo una materia prima insustituible, no solamente por la cuestión energética, sino por todos sus derivados. En fin, este asunto del petróleo en México ha disminuido sustancialmente porque ya no hay vetas importantes para extraer petróleo, y por eso decía yo que la discusión que ahora damos o debemos dar y reflexionar es si seguiremos siendo dependientes del gas que le compramos a Estados Unidos o entramos vía el fracking a sustraer gas en territorio mexicano para satisfacer la demanda en México. Esa es una discusión que tarde o temprano tenemos que dar, porque estamos viendo que un país que es dependiente en general, pero más si es dependiente en materia energética, es un país que es muy difícil que pueda crecer. Y esa es una discusión que ahora en México, derivado de toda la situación internacional, tenemos que avisorar y estar atentos a ese respecto. Gracias, buena tarde. Hasta luego, que estén bien todos. Hasta luego. Bueno, pues la Universidad Autónoma del Estado de México exige transparencia tras la detención de universitarios. Le voy a platicar de qué se refiere esta nota después de que regrese el corte. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, no se vaya, continuamos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos, esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Ya estamos de regreso. Le comentaba que la Universidad Autónoma Metropolitana llamó a las autoridades competentes a esclarecer con prontitud y transparencia los hechos ocurridos el día de ayer jueves en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde fueron detenidos Miney Burguete Domínguez y Rafael Gama González, identificados como integrantes de la comunidad universitaria. Asimismo, exhorta que se garantice la integridad física y psicológica de las personas detenidas y se respeten, sobre todo, sus derechos humanos.
La universidad expresó su preocupación por lo ocurrido durante una movilización social en la que se registraron expresiones violentas y un intento de vulnerar los dispositivos de seguridad establecidos en las instalaciones deportivas con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol FIFA 2026. En el contexto de manifestaciones del magisterio y de diversas organizaciones sociales. Al respecto, la Casa de Estudios informó que ha dado seguimiento institucional a esta situación y que dentro del ámbito de sus atribuciones ha brindado acompañamiento a las personas integrantes de la comunidad universitaria involucrada. En una nota del Economista, del diario Economista, señala que el mundial más caro de la historia, toda vez que los boletos de lujo alejaron y seguirán alejando a los mexicanos de las canchas. ¿Qué dice esta nota? El Mundial de Fútbol 2026 promete ser una fiesta histórica, pero los exorbitantes precios de la entrada o de las entradas han transformado el evento en un privilegio inalcanzable. Los boletos para el Mundial van desde los 5,000 pesos en taquilla oficial hasta ofertas millonarias en la reventa. La gran mayoría de la afición local se quedará fuera de los estadios, según esta nota de El Economista, porque según datos recientes, las altas tarifas y los gastos de traslado obligarán al 60% de los aficionados mexicanos a seguir los partidos en casa, confirmando que la Copa del Mundo se ha convertido en un artículo de lujo que ensancha la brecha social en nuestro país. Según una encuesta de Quesky, solo el 1% asistirá al estadio para ver un encuentro, mientras que el 60% dice que verá los partidos en casa o con algún familiar, quizá con algún amigo, y el 22% asegura que no le interesa. La venta de boletos para la inauguración y las siguientes fases del Mundial rondarán, dice esta nota, entre 5,000 y 70,000 pesos, dependiendo del momento de la compra. Por ejemplo, señaló un individuo de nombre Federico, compró en 5,000 pesos su entrada para el partido de México contra República Checa, cuando aún se desconocía quién era el rival de la selección nacional. En los últimos días, en redes sociales, se comercializaban bajo el esquema de reventa de entrada. Créame, lo dice aquí esta nota, que hasta en 100,000 pesos, 200,000 o 300,000 pesos. Eso dice la nota, incluso señala que en algunos casos se acercaba al 1,000,000 de pesos. ¿Quién tengo en la línea? Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes, Paco, buenas tardes a la audiencia de Nesa Radio 97.3, comentarles el día de hoy en este subdiario de noticias que, bueno, pues en un operativo conjunto entre personal de inteligencia de la Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Guardia Nacional, se logró la detención de un hombre generador de violencia contra animales, derivado de las denuncias ciudadanas en contra de un sujeto que lesionaba a varios canes. Las coordinaciones realizaron pues estas investigaciones correspondientes hasta ubicar el domicilio del agresor. En el lugar, los elementos detuvieron a Ernesto N., de 50 años de edad, y quedó plenamente identificado gracias a los reportes de la ciudadanía que originaron la investigación. Los informados le notificaron pues, el motivo de su detención y le informaron que la entidad del maltrato animal se castiga por multas de hasta 35,000 pesos, con penas de 6 meses y a 4 años de prisión. Estas últimas pueden aumentar hasta 5 años, 6 años más, si el agresor es servidor público o si el maltrato es videograbado y difundido. Y bueno, pues ahí está esa detención de los diferentes instancias de seguridad pública y de investigación del Estado de México. Y bueno, por otro lado, que en Ecatepec, asimismo, varios municipios mexiquenses pues realizan, aún todavía están realizando algunas actividades en concordancia con lo que se está viviendo, con lo que es el Mundial de este 2023. Y bueno, pues Ecatepec no podrá quedar atrás, mencionarles que a fin de seguridad con la recuperación de espacios públicos y mejorar la movilidad social en banquetas y vialidades. Bueno, Cisneros se encabezó un programa rastrillo y ahí anunció el permanente corredor turístico que se está llevando a cabo en estos momentos. Bueno, hace unos días fue inaugurado y ya se está
dando a conocer a través de las redes sociales, donde se invita a los ciudadanos a que participen, incluso también a los visitantes a mundial. Que hay mencionar que este corredor turístico que abarca lo que sería la avenida México-Pachuca, la libre principalmente, se comunica a los municipios de Tecama y Ecatepec por la Ciudad de México, principalmente los pacientes arriba a la Ciudad de México, a México, principalmente a través de Laipa, así como este municipio, este gobierno municipal, realizó pues un corredor metropolitano donde se colocaron 25 ejes, pamboleros, figuras de fibra de vidrio, intervenidos por artistas, colectivos culturales, además de las estructuras monumentales de cartonería, ubicado en lo que es el paseo cultural del Puente de Fierro hacia el Albaradón, sobre la antigua carretera México-Pachuca. Y bueno, pues les intentaron ahora seguir a visualizar algunos residentes, así mismo pacientes que recorren este sitio para tomarse estas fotos. También se realizaron algunas culturas políticas en el aspecto del Ecatepec. Vamos a hacer la invitación, así mismo recordarles que en ese palacio la Senada Municipal continúa la Feria del Taco, en donde están negociando un sinfín de ese platillo tan especial y muy rico. Por cierto, y bueno, pues mencionar que el día de ayer se instaló una campaña para ver el Partido México contra Sudáfrica, y pues en el internet o señal pues reportaron estos taquitos aprovechando esta Feria del Taco 2026. Y bueno, pues hasta aquí este breviario de noticias, como siempre agradeciendo el favor de su atención. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde, Mario, hasta la próxima. Detienen a presunto homicida de estudiante de la FES Cuautitlán. Ya está en manos la investigación de la Agencia de Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de José Luis, conocido como el Cacama, por su presunta participación en el homicidio de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Dice la Fiscalía General de República General de Justicia del Estado de México que el Cacama está señalado por dentro de las investigaciones. El 9 de abril la víctima se dirigía a su domicilio cuando fue interceptado por el ahora detenido en las calles de San Mateo e Iztacalco, y de encontrarse culpable, bueno, pues podría recibir una condena de hasta 70 años de prisión, no obstante de ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra. En otra información, el Ayuntamiento de Toluca reporta saldo blanco y limpieza inmediata tras los festejos mundialistas. El Ayuntamiento de Toluca informó que se registró saldo blanco durante y después de los festejos de la afición toluqueña con motivo del triunfo de la selección nacional el día de ayer, y el alcalde Ricardo Moreno informó que se llevaron a cabo acciones de inmediato para garantizar que se mantuviera el orden y sin contratiempos. Además, Servicios Públicos pues realizó una severa limpieza en la periferia. Durante el festejo se reguló y supervisó la venta de alcohol en los alrededores, lo que evitó cualquier incidente. En cuanto terminó el encuentro, las cuadrillas de limpieza se encargaron de barrer de inmediato la glorieta de Colón, con la camiseta bien puesta por tu ciudad, en la Plaza de los Mártires. El personal, de barrido manual de la Dirección General de Servicios Públicos de inmediato se puso a trabajar. Operativo Rastrillo continúa en Ecatepec con más de 2,000 toneladas de basura retiradas a fin de seguir con la recuperación de espacios públicos y mejorar la movilidad social en las banquetas y vialidades. Esto lo informó la presidenta municipal, Azucena Cisneros, al cumplirse año y medio del arranque del gobierno del cambio de honestidad con el programa Rastrillo Social. Se han retirado más de 2,400 toneladas de basura. Por su parte, personal de tránsito municipal realizó el operativo Moto Segura, por lo que marcaron un alto a motociclistas y aquellos que no lleven casco y sus unidades carecían de placas o documentos, y recibieron una sanción administrativa, y las unidades fueron trasladadas al depósito municipal ubicado en la colonia Florida. En la Ciudad de México, por quinto día consecutivo, normalistas de Ayotzinapa bloquean la carretera México-Cuernavaca. La circulación por quinto día consecutivo en esta autopista México-Cuernavaca fue cerrada este viernes a la altura de la caseta de Tlalpan con dirección a la Ciudad de México, debido al arribo y movilización de estudiantes normalistas encapuchados de Ayotzinapa, Guerrero. De acuerdo con los reportes, los manifestantes llegaron a la caseta de cobro y atravesaron una pipa de agua sobre la vialidad, lo que provocó la interrupción total de tránsito hacia la capital del país. Como alternativa las vías es
recomendar utilizar la carretera federal México-Cuernavaca, la que usted conoce, la carretera viejita por abajo, como la quiera considerar. La situación genera importantes afectaciones a la movilidad en uno de los principales accesos a la Ciudad de México. Las medidas fueron reforzadas luego del aseguramiento de decenas de artefactos explosivos de fabricación casera ocurrido a inicios de esta semana en la misma vialidad, y las autoridades exhortan a los automovilistas a tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre las condiciones del tránsito que guarda esta zona. Publican programa de conservación del Parque Loreto y Peña Pobre. Esto lo dijo el gobierno de la Ciudad de México, quien publicó el programa de manejo del Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre, con el que se busca garantizar la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de este espacio natural ubicado en la alcaldía Tlalpan. Considerado como uno de los pulmones verdes más importantes del sur de la capital, el documento identifica diversos desafíos para la conservación del área, entre ellos la compactación del suelo por actividades inadecuadas, la presencia de especies exóticas e invasoras, la generación de residuos, la contaminación acústica y prácticas que afectan a la fauna silvestre, como alimentarla o intervenir los árboles con objetos ajenos al entorno natural. Y pues por las fuertes lluvias y el viento caen árboles en la colonia Pensil, así como en otros lugares. Le digo rápidamente, antes de que nos vayamos, varios árboles y postes caídos, así como vehículos dañados, dejó un saldo la fuerte lluvia y las ráfagas del viento que azotaron la Ciudad de México, y el hecho se registró ayer desde las 3 de la tarde y hasta altas horas de la noche. La caída de estos árboles se registró en las calles Lago Wenner, Lago Daniel Cabrera, Lago Fondo, Lago Ginebra, la segunda cerrada de Lago Ginebra, Lago Erne. Personal de Protección Civil y Parque Jardines de la Alcaldía Miguel Hidalgo, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional, laboran todavía con apoyo de motosierras para seccionar los enormes árboles y retirarlos a bordo de camiones y camionetas. Pues son las 3 de la tarde, hemos concluido con las noticias de hoy viernes, una vez del triunfo de la selección nacional. Vámonos para adelante y echarle las ganas para que ganen con Corea y con Checoslovaquia, y entonces sí celebraremos para un quinto partido. Soy Francisco Pimentel, le agradezco la atención a nuestra directora Rocío Román Fernández, y por supuesto a nuestros compañeros que siempre están muy atentos para apoyarnos, por supuesto, en los controles y en la producción de este programa de noticias. Hasta la próxima. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima edición con más noticias. Esto fue 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario.